podemos tener a través de las neuronas sensoriales o a través de las neuronas secretomotoras. Hay una diferencia, ¿por qué? Porque si podemos apreciar a través de las características con el plexo mientérico, el plexo submucoso, el plexo profundo, etcétera, etcétera, la estimulación sensorial técnicamente es mucho mayor en comparación a las neuronas secretomotoras, ¿ya? Pero lo irónico de esto es que la estimulación puede venir de ambos lados. Es mucho más complicado estimular las neuronas secretomotoras de manera directa, sí, es mucho más complicado de sus características de la división de los plexos, lo cual la manera más fácil e importante que vamos a tener para estimularlos a través de las neuronas sensoriales, con los mecanorreceptores y con los quimioreceptores, ya que es la parte más importante de este aspecto. Entonces, de su división de los ganglios que vamos a tener con la parte parasimpática y simpática, a través del bulbo raquídeo, el nervio vago y los nervios pélvicos, y a través de los ganglios cervical superior, celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior, el parte prevertebral. Es muy importante, ¿por qué? Porque la estimulación que vamos a tener en la parte parasimpática, pues tiene dos grandes divisiones que va a ser la del bulbo raquídeo con los nervios vagos desde la parte esofágica hasta la parte intermedia del intestino grueso, mientras que los nervios pélvicos va a tener la inervación en el resto hasta llegar al recto, mientras que en la parte simpática, que esto es muy diferente, vamos a poder inervar a través del ganglio cervical superior en su primera división en la parte esofágica principalmente y parte del estómago, mientras que a partir de la región toracolumbar con los ganglios prevertebrales, estos se van a dividir en tres, en la cual el celíaco, que es el primero, estos van a tener una inervación en parte del esófago, toda la parte gástrica hasta la primera porción del duodeno. En el mesentérico superior, esta sí va a abarcar todo el duodeno, el ileum y el intestino delgado en general, ¿ya? Que en teoría llegaría hasta el colon ascendente, mientras que a partir del mesentérico inferior, esta va a abarcar todo el resto del colon hasta llegar al recto, ¿ya? Por el cual es muy importante saber su característica. ¿Por qué? Porque la estimulación a través de los neurotransmisores va a ser diferente. También lo que la anterior diapositiva les había mostrado con la parte de la noradrenalina y la acetilcolina, pues acá nos explica cómo podríamos alterar la parte parasimpática a la parte simpática, solamente a través de cambios en los neurotransmisores, sea a través de la acetilcolina, cualquiera de los dos, o en la porción final que sea a través de la noradrenalina, ¿ya? Por el cual la parte de alteración con neurotransmisores o la nula estimulación a través de la parte del nervio vago, los ganglios cervicales, etcétera, etcétera, pues nos puede llevar a alteraciones asociadas con el peristaltismo o con la secreción mucosa, hormonal, etcétera, etcétera, ¿ya? Por el cual, por eso tenemos que recordar la característica de las hormonas verdaderas y las hormonas candidato que tenemos en toda la parte gastrointestinal, con la gastrina, la colecistocinina, la secretina, el péptido, no es péptido, ¿cómo se me va el nombre del GIP? Siempre es lo mismo con esta. Se me ha ido el nombre. ¿Quién me ayuda? El GIP. Esa es colecistocinina, GIP. Inhibidor. Péptido inhibidor del. No es péptido inhibidor de la gastrina, ¿verdad? Es péptido insulinotrópico, Insulina. Péptido insulinotrópico parecido a la insulina también. El péptido insulinotrópico parecido a la insulina, que está relacionado con la liberación de la insulina, valga la redundancia, pues todas estas hormonas son las verdaderas. ¿Por qué? Porque van a actuar a través de estimulaciones similares
similares con la parte simpática y la parte parasimpática, ¿ya? Por eso en el libro de fisiología ponen las hormonas gastrointestinales en general, mientras que en el libro de fisiopatología se coloca en esa división, porque estas necesitan el sitio de liberación en esa zona y además la estimulación está asociada también con la parte parasimpática y la parte simpática, mientras que las hormonas candidato con características gastrointestinales van a ser la motilina, el polipéptido pancreático y el enteroglucagón. ¿Por qué estas podrían ser hormonas candidato? Porque la estimulación para la liberación es variante, es muy variante, por el cual al no estar directamente relacionado con estas vías, pues por eso lo llamamos hormonas candidato, que de todas maneras igual siguen siendo hormonas gastrointestinales. La parte parácrina, neurócrina y otros productos también van a ser importantes. La parte parácrina asociada con la somatostatina, que es el inhibidor por excelencia, las prostaglandinas y la histamina, que estas dos están asociadas con la secreción del ácido clorhídrico o procesos de inhibición. La parte neuroendocrinas con el péptido vasoactivo, inhibidor vasoactivo, la bromecina y las encefalinas, estas igual relacionadas con la capacidad de estimulación o inhibición, y otros productos como el factor intrínseco, la mucina y el ácido mineral, ácido clorhídrico, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto en fisiología, que ya lo he llevado, por eso no lo estoy hablando uno por uno, es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque cada uno va a estar asociado con diferentes trastornos, ¿ya? Entonces podemos tener síndrome de Sjögren-Elison, enfermedad ulceropéptica, síndrome de intestino irritable, gastroparencias diabéticas, cálculos biliares, gastritis y enfermedad ulcerosa inducidas por consumo de ANES, diarreas secretoras, destrucción inmunitaria que da por resultado anemia perniciosa, mucoviscidos de la fibrosis quística, enfermedad acidopéptica. Es decir, hay un montón de patologías en las cuales nos pueden llevar a diferentes alteraciones fisiológicas. No puede ocurrir en todas las patologías, ¿verdad? Fácil, supongo, porque eso ya es recordatorio. Entonces, justo tenemos la red de células intersticiales de Cajal. La red de células intersticiales de Cajal son el marcapasos que vamos a tener en esta zona, en la cual la activación espontánea de corriente de marcapaso nos va a llevar, ya sería marcapaso, que igual tenemos la parte respiratoria y obviamente la parte cardíaca. ¿Qué? ¿Cómo funcionaría como marcapaso? Para que pueda hacer una motilidad normal y pueda ir en un solo sentido. Bien, la motilidad no puede irse hacia atrás técnicamente, ¿ya? Entonces, esta red de Cajal es muy importante para el proceso del peristaltismo, es decir, para evitar que el alimento, una vez tengamos la formación de bolo alimenticio o el quimo o el kilo, tiene que ir en un sentido, ¿ya? Si tenemos una alteración por N motivo, pues técnicamente esta red estaría encargada de determinar dónde está la alteración y que nuevamente podamos volver a la normalidad. Puede ser que la alteración puede estar en la red de Cajal, sí, también podemos tener una alteración en la cual el movimiento del peristaltismo no sea ecuánime y empecemos a tener movimientos igual en el proceso, ¿ya? Eso es peligroso desde un punto de vista fisiológico. ¿Por qué? Porque los procesos de absorción o los tipos de peristaltismo de mezcla, peristaltismos de movimiento y los peristaltismos relacionados con la absorción, pues se van a ver alterados, ¿ya? Por el cual las células intersticiales de Cajal, que van a ser marcapasos a nivel del intestino o a nivel gastrointestinal, van a ser muy importantes para el funcionamiento asociado con el peristaltismo, ¿ya? Fácil. Entonces, una vez iniciamos el peristaltismo, que técnicamente pues en realidad va a comenzar a través de la zona cefálica o la fase cefálica. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque
Porque la fase cefálica con la masticación va a comenzar. El primer estímulo en espiga que vamos a tener a partir de la deglución, ¿ya? Por el cual aquí comienza toda la red de estimulación del peristaltismo a partir de la parte esofágica, ¿ya? Comienza como si fuera una gran ola y esto va a continuar hacia abajo, tanto en la parte gástrica, hacia el intestino delgado, hacia el intestino grueso. Esto es muy importante y recordarlo es esencial, porque el esófago antes se creía de que era un tubo inerte y ya, lo cual era un error muy grueso. ¿Por qué? Porque el esófago va a tener tres funciones, que sí, va a ser la conexión entre la parte oral o al momento de la deglución, perdón, hasta la zona gástrica, sí, de conexión, pero también está asociado con el movimiento y también está asociado con la secreción de moco, ¿ya? Con la secreción de mucosa. Entonces, si solamente fuera un tubo inerte, esto, y no lo tendríamos, significaría que el peristaltismo se alteraría en todas las otras zonas, en la zona gástrica, en la zona intestinal, ¿ya? O en la fase gástrica, en la fase intestinal. Entonces, por eso es muy importante entender que alteraciones esofágicas pueden llevarnos a alteraciones de toda la funcionalidad. ¿Qué alteración esofágica podríamos tener? Algo, bueno, no como ustedes, esófago de Barrett. ¿Por qué? ¿En qué patología? Enfermedad de reflujo gastroesofágico. No me comunen ustedes porque técnicamente eso es un proceso de años. Entonces, ¿qué podría hacer en el caso de menores de cuántos años tienen ustedes? ¿De 50 años? De menores de 25 años. No está mal, podría ser la anorexia, pero es mucho más frecuente la parte de la bulimia, ¿ya? La anorexia igual nos crea trastornos por si acaso gastrointestinales al no consumo de alimentos, pero la bulimia, el problema de esto es con el constante vómito que vamos a tener, más la mezcla de el contenido de ácido clorhídrico, pues sí nos puede llevar a los esofágicos, ¿ya? Y se nota cuando alguien es bulímico, por si acaso. ¿Cómo? Que yo les he dicho, o les he dicho a los otros. Voy evolucionando esto, entonces. A los otros. Crea una descalcificación, no sé si es el tema que reconocen ustedes, ¿no? Descalcificación dental, ¿ya? O sea, por el proceso de vómito constante, los dientes empiezan a tornarse más amarillos y desgastados. Alguien bulímico se le nota en la dentadura y también en el aliento. Es algo que no pueden ocultar, ¿ya? Es algo que no se puede ocultar, por si acaso. Algo asociado con emergencia, consumo de alcaloides. ¿Qué consumo de alcaloides podrían tener? Se me dice bicarbonato, les voy a lanzar algo. Algo que dañe el esófago. Las baterías de los autos, la gasolina y demás, todas estas, al momento, obviamente no es que consumen porque quieren, ¿no? Sino que en su infinita sabiduría de los ¿qué se llama? Los mecánicos utilizan tubos para pasar líquido de un lado a otro. Entonces no es que lo consumen como tal, sino que esta práctica habitual puede llegar sustancias hacia la parte esofágica que finalmente van a causar daño a la mucosa y alteraciones peristálticas, ¿ya? A veces a la emergencia llega, justo traigo gasolina, entonces justo traigo siempre me olvido qué es lo que tiene la batería y del auto, no todas las baterías tiene un líquido en el cual igual empiezan a pasar el líquido a través de un tubo cuando no deberían hacerlo. Hay bombas que funcionan mucho mejor.
Entonces, el daño que podemos tener hacia el nivel esofágico puede ser muy importante asociado con estas tres funciones. ¿Ya? No solamente pensar que son tubo y ya. La parte gástrica. Bueno, al final sí tuve recordatorios. La parte gástrica, igual tenemos un marcapaso asociado con el fondo gástrico que en presencia de alimentos pues empieza la estimulación peristáltica y además la estimulación de todas las células que vamos a tener, las células secretoras de moco, las células parietales y las células principales, ¿ya? Las células parietales asociadas con la secreción de ácido clorhídrico y factor intrínseco y las células principales asociadas con secreción de pepsinógeno, pero que de todas maneras no representa un cambio importante. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos a partir del pepsinógeno? Bien, la pepsina, que asociada con las células parietales vamos a tener la formación de pepsina. Entonces la pepsina se está relacionada con la degradación o aprovechamiento de ciertos alimentos, ¿ya? Por el cual esta parte celular es muy importante porque lo vamos a ver más adelante, que creo que se lo tengo. Descansa. Que descanso. Break, ¿Has está? ¿Sí está? No. ¿Sí está? Sí lo tengo. Más bien lo intuimos muy bien. Explíquenos fisiología. Esto es fisiología. Listo. ¿Para qué listo? Entonces, Entonces, las células parietales van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque vamos a tener la formación de ácido clorhídrico, que esta es la manera de formar ácido clorhídrico a través del tipo de transporte pasivo y activo. En la parte gástrica vamos a tener la característica de acumulo de hidrogeniones y de cloro, de hidrogeniones y de cloro. Entonces, a partir de esto vamos a tener la formación de ácido clorhídrico, en la cual la formación va a determinarse a través de los estímulos que tengamos, ¿ya? En la cual la gastrina, la acetilcolina y la histamina pueden ser estimuladores para mayor formación de ácido clorhídrico, que estas se van a activar principalmente a través de estimulación de mecanorreceptores y mecanorreceptores, es decir, alimentos principalmente. Sí es cierto, es pregunta por si acaso, sí es cierto que consumir chicle podría causarme gastritis. Sí, no, porque en realidad el chicle no es que te podría causar gastritis, porque no está dentro de las causas de gastritis. ¿Qué es lo que sí puede causar? Exacerbar procesos de gastritis. Es decir, si yo ya tengo gastritis y estoy masticando chicle, pues evidentemente esto va a estimular un aumento de la secreción de ácido clorhídrico. Por eso, en realidad, en otros países utilizan el chicle justo para estimular la secreción de ácido clorhídrico después de la alimentación, o sea, después de almorzar, no para que casi hago un chiste terrible, no para que, no sé, estén con su burbuja con su bomba de chicle acá en el aula, no es para eso, sino que en realidad en un inicio, ahora que ya lo utilizan inclusive para el aliento y demás, entonces era para estimular pues la secreción de ácido clorhídrico, que estimula el vaciamiento gástrico y por el cual ya no te sientes tan pesado, ¿ya? Pero si tú masticas chicle porque, no sé, estás dejando de fumar o porque tienes un tic y necesitas la necesidad imperiosa de masticar chicle, entonces esto va a estar asociado con un aumento de secreción de ácido clorhídrico, por supuesto, pero no va a ser una causa directa para la parte de la gastritis, ¿ya? Sino que sería un agravante de estas situaciones, no ya tengamos gastritis. Por el cual deben recordar cómo funciona toda esta vía de
transporte activo y transporte pasivo para finalmente acumular los hidrogeniones y el ácido clorhídrico. Fácil. Por el cual, las células D y las células G van a ser un punto importante asociado con la estimulación de la parte de la inhibición. ¿Ya? ¿Por qué las células D con la parte de inhibición? Bien, las células D van a secretar somatostatina, entonces las células D van a estar asociadas con factores inhibidores a nivel de la célula parietal, que estas pueden estimularse a través de procesos ácidos a nivel del antro principalmente, mientras que las células G asociadas con las secreciones de gastrina, con aminoácidos, la petrona, etcétera, etcétera, estimulan a las células G y esto nos va a llevar a una estimulación a las células parietales, que también podríamos estimular las células ACL a través de la acetilcolina, gracias, y la secreción de histamina. Y la secreción de histamina también está asociado con estimulación a las células parietales y mayor formación de ácido clorhídrico. ¿Ya? Eso es muy importante entenderlo porque me han puesto ese cuadro, lo voy a poner más adelante. Porque así podemos entender cómo las diferentes herramientas de inhibición o regulación del ácido clorhídrico nos puede ayudar a reducir el impacto de la gastritis. El rey hasta ahora, creo que se mantiene, que es el inhibidor de la bomba de protones, sí es muy efectivo y es muy bueno, siempre y cuando sepamos manejarlo. ¿Por qué? Porque algunos colegas dan omeprazol absolutamente para todo. Como tienes que tomar en ayunas, te voy a dar omeprazol. Como tienes que tomar tu medicamento en ayunas, te voy a dar omeprazol. Como creo que tienes gastritis, te voy a dar omeprazol. Te sientes pesado, también te voy a dar omeprazol. Entonces no funciona de esa manera, ¿ya? ¿Por qué? Porque en algunas situaciones pues no tiene nada que ver, porque hay fármacos que son gastrolesivos, por el cual si son gastrolesivos y van a dañar la mucosa, eso no significa que estén asociados con incremento del ácido clorhídrico. Si yo le doy omeprazol, ¿qué es lo único que voy a hacer? Exacto, inhibir la bomba de protones, pero si el medicamento en cuestión daña la mucosa por su característica farmacocinética y farmacodinámica, entonces va a ser en vano. Bien, va a ser en vano, va a ser totalmente en vano, porque en ese caso tendría que utilizar otro gastroprotector, ¿ya? Asociado dependiendo del tipo de medicación que tengo que utilizar. Eso es lo fácil y sencillo. Entonces, el ácido clorhídrico es muy importante. ¿Por qué? Porque va a estar asociado para la degradación y aprovechamiento de los diferentes alimentos que consumamos, que en grandes rasgos van a ser tres: la necesidad de aporte energético que necesitamos, que son glucosa, aminoácidos y Proteínas. ¿y? Proteínas. No, Proteína. estoy usando la no. necesidad de aporte energético. Glucosa, Ahí Glucosa. péptidos. estamos Lípidos. bien, lípidos. Esa es la parte Las básica. unidades. Aminoácidos, glucosa y lípidos, que la glucosa va a ir a partir de carbohidratos en general, no exclusivamente. Los aminoácidos van a ir a partir de proteínas, bien, de proteínas, y los lípidos Grasas. de grasas. Entonces, todo esto es muy importante porque el ácido clorhídrico va a tener la característica de degradación ya de estos alimentos. Y como les decía, gracias al ácido clorhídrico vamos a tener la activación del pepsinógeno en pepsina, que está igual en alimentos como puede ser la leche, igual vamos a utilizar la degradación para la formación de péptidos. Es así, todo va a tratar de aprovecharse. Lo único que a nivel de ácido clorhídrico no funciona es, o a nivel de estómago o a nivel gástrico no funciona, son las grasas, ¿ya? Bajo ningún concepto, porque
lo escuché a algún estudiante, inclusive lo escuché a algún colega, entre más ácido clorhídrico se pueda secretar, más probabilidad de ayudar a degradar las grasas. No, no funciona así. La única sustancia que puede degradar grasas es bien, la bilis. Entonces, como pueden apreciar acá, la grasa inclusive nos puede jugar en contra, porque las grasas pueden estar asociados con una reducción del vaciamiento gástrico. Entonces, si por eso cuando comen excesivamente excesivamente grasoso, se sienten pesados, porque causa una reducción del vaciamiento gástrico, es decir, va a mantenerse por mayor tiempo la cantidad de secreción de ácido clorhídrico dentro de la parte gástrica por características del consumo de grasas. También puede estar asociado con una gran cantidad de consumo de proteínas, es decir, cuando vayan a comer una parrillada el fin de semana y coman carne excesivamente, igual van a sentirse demasiado pesados, ¿ya? ¿Por qué? Porque reduce el vaciamiento gástrico. Entonces, porque en su funcionalidad que tiene la parte gastrointestinal, va a tratar de hacer una degradación adecuada de todos los alimentos que estamos consumiendo. Obviamente las grasas no se pueden degradar, y por eso lo que ese colega y ese estudiante dijeron en esa ocasión, pues es erróneo. Las grasas retrasan el vaciamiento gástrico, sí, por supuesto, pero no se pueden degradar, no se puede hacer absolutamente nada en el gástrico, ¿ya? No se puede. No sé de dónde habrán sacado la información, siempre me dio curiosidad y nunca me dijeron de dónde. ¿De dónde? Si es de ChatGPT, bueno, no lo recomiendo, vean a los estudiantes. Ah. De Gemini. Capaz. Entonces, lo interesante es que debería estar más atrás. Sí, debería estar más atrás. Me Sí, acuerdo esto de es eso. el gato, pero está mezclado. Ahora, Sí, tendría que. Bueno, descansito. ya Acomódelo. falta mucho. Lo acomodo y mañana nos dice con calma. Y no creo que me alcance mañana. El viernes. El viernes tenemos 3 periodos. Ah, ya empiezan las úlceras pépticas. Ya empiezan las patologías. No. Pero empieza Mañana. lo difícil. Mañana. No, es hasta las 4:30. Es hasta las 4:30. No es hasta las 3:45, ¿no? Gastroparesia. Dos pasando ya. Acomódelo y nos explica después. No, ahora ya estamos con. Es largo esto. Pensaba que era más corto que irme a Europa. Ya después no toco hormonal, entonces ahí están perdidos. Porque es diabetes. Y con diabetes me gasto de sobra. Lo voy a ordenar estos temas que estamos hablando. Porque si bien es intestino delgado, el intestino grueso, pues es lo que estamos hablando. Ya. No, voy a seguir avanzando. Volvamos a intentar. ¿Qué mañana? Hagamos votación. Bueno, falta mucho y empezamos con trastornos. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Mañana y el viernes. Mañana hasta acabar. Viernes periodo. Periodos. ¿Cuántos días pasó? ¿Cuántos días pasó? 72. Gracias. Gracias. Ok, continuamos. Sí. Ahora, Ah. entonces,
Ya van a poder entender, me falta un cuadro, ahorita lo buscaba, no está, lo voy a colocar, Ya. de los fármacos y los trastornos psicológicos. Y así con eso completo, y van a ser 100 diapositivas. Ah, Oh, que no, evidencia. Si les ha ido tan mal en su examen de neurona, quiero saber cómo les hubiera ido con ah. ¿Qué estudia de epilepsia? Comentario reservado. Y ahora esto más. Se dan cuenta, es más amplio la información. Pero es más simple. O sea, pero las enfermedades son más precisas, a diferencia del la información Neuro es es- concisa, pero- la enfermedad es más amplia. En cambio, en gastro, la enfermedad es más precisa porque la sintomatología y la Es igual. fisiopatología es muy específica. Entonces, las enfermedades son más fáciles. La parte inicial es que supongo, y tengo que enseñarles a todos porque se nota que algunos no tienen todo el conocimiento de sus partes. Que tampoco les voy a enseñar a todos lo que hagan nada. Porque eso ya no es mi responsabilidad. Y si reprueba, pues me conviene porque ya Ah, directo a las celulares. ¿Alguna pregunta, duda? ahora. Ah, qué horrible, ¿sabes? ¿Qué? ¿Saben de rehabilitación o no? Ah, ¿a dónde iba a tomar? Es horrible.